Hola, muy buenas tardes a todos, doctores. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes su participación el día de hoy. Nos da un enorme gusto estar retomando nuestros webinars mensuales y hoy nos adentraremos al maravilloso e interesante mundo de la TIVA. Mi nombre es Enrique Gómez y soy coordinador de Focus Education. Es un placer para mí acompañarlos en la sesión del día de hoy. A continuación, quiero presentarles a nuestro ponente, un médico de primerísimo nivel, el doctor Carlos Orozco, quien nos trae por nombre de su charla Predicción al despertar. Y bueno, el doctor es egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y tiene un diplomado de anestesia intravenosa por la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y esto entre otras de sus credenciales. Doctor, bienvenido, le mando un fuerte abrazo y le deseo el mayor de sus éxitos. Adelante. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, Gracias, Vamos a doctor, ver hoy éxito. el tema de predicción del despertar o ROC, que es Recovery of Conscience. Veamos, algo importante. Vamos a imaginar primero que tenemos a un paciente, un masculino de 70 años de edad, que se realiza una prostatectomía laparoscópica bajo anestesia general tipo TIVA TCI. Entonces el procedimiento termina y se suspendieron las perfusiones desde hace 20 minutos, pero el paciente no responde a estímulos auditivos, no abre los ojos y no ventila. Entonces aquí nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando con este paciente? ¿Es algo esperado para el paciente por la edad? ¿O es un trastorno que tenemos ya en la recuperación de la conciencia y nos debemos de preocupar porque ya llevamos demasiado tiempo? Pero para todo esto tendremos que entender qué es exactamente despertar de la anestesia. Entonces tendremos que definir si es abrir los ojos nada más, que haya una recuperación para interactuar con el medio ambiente, o quizás sea lo mismo que salir de un coma o despertar de algún sueño profundo. Tendremos que definir eso para que entonces nosotros podamos entender qué es esto. Quiero ponerles este video y después nos vamos a ver las notas importantes y ahorita analizamos el video. Este es un video de una persona que subió en su TikTok. Lo que me parece interesante son algunos comentarios que se ponen aquí y además la dosis de inducción que tiene esta paciente. Entonces veamos, fíjense. Habla precisamente de una paciente que ella quería grabarse tratando de luchar contra la anestesia, ¿no? Entonces, vean, para empezar, es una jeringa con propofol, con 20 mililitros de propofol. Asumo yo que al 1%. Entonces, prácticamente en este tiempo que ella va cantando, que no va a hacer ni un minuto, esta paciente ya recibió esos 200 miligramos de propofol prácticamente. Entonces, esto es algo muy interesante porque vamos a analizar precisamente las cosas que le pusieron en su, perdón, que pusieron en sus comentarios, ¿no? Y esto es lo que me preocupa a mí, porque aquí pone que para despertar cuesta, como si tuvieras días sin dormir. Al principio es como si tu conciencia volviera, pero tus ojos siguen cerrados, literal, y es imposible dejar los ojos abiertos por un rato. La verdad no, literal es como si no existieras, no sueñas, no escuchas, nada de nada. Tal cual es como si te desconectaran, porque en el sueño siguen los pensamientos y en la anestesia dejas de existir. No te duermes, simplemente tu cerebro se apaga, literalmente es como si estuvieras muriendo. Y el único comentario que tiene aquí, que yo asumo que le han de verdad nativa, dice, se antoja una anestesiada. Como me pusieron anestesia general fue el mejor sueño de toda mi vida. Se siente tan delicioso cuando despiertas, es como hubieras dormido una semana completa. Entonces, vamos a analizar esto. Anteriormente se pensaba que la inmersión de la anestesia era un proceso pasivo, ¿no? Y que dependía de muchos factores de redistribución, eliminación y de los anestésicos, así como todos sus efectos en el sitio central. Se consideraba un proceso binario, o sea, estás dormido y despierto. Pero la verdad es que la recuperación de la conciencia es un proceso dinámico. Se tienen que conectar las redes neuronales para que pueda existir. Entonces esto nos lleva a las teorías de la conciencia. Entonces hay una teoría que se llama The Global Network Workspace, en el cual nos implica que para tener esta conciencia tenemos que tener todas estas razones, ¿no? Tener memoria a corto y a largo plazo,
tener unos sistemas que puedan integrar esas percepciones, sistemas motores, atención, evaluación de todos estos sistemas, y todos esos en conjunto nos llevarían entonces precisamente a la teoría del Global Network Workspace. Entonces es como si tuvieran ustedes aquí un espacio de trabajo, y entonces al tener todo el espacio de trabajo pueden lograr integrar todo lo que está sucediendo aquí como si fuera un teatro. Cuando no pasa eso, entonces es cuando estamos bajo una anestesia. Ahora, tendremos que definir qué es exactamente cada uno de estos procesos, porque emersión sería un proceso fisiológico al salir de la anestesia. Es cuando ya tenemos un retorno de la respiración, y reflejos y tonos, ¿no? Entonces es una seguridad que ya tenemos en ese perioperatorio del paciente. Un despertar sería el momento en el que el paciente abre los ojos y responde a órdenes. Y esas órdenes pues son como abre los ojos, mueve la mano, abre la boca. Entonces es seguro aquí la vía aérea y dar por extubado al paciente. Pero el ROC es una recuperación plena de todas las funciones de la conciencia, todas las funciones cognitivas. El paciente está orientado, hay coherencia en su memoria, lo que dice tiene coherencia. Entonces aquí la calidad de recuperación nos va a ayudar a saber cuál va a ser esa prevención hacia el delirio. Es como cuando terminas un procedimiento anestésico y el paciente no solamente obedece órdenes, sino que te pregunta, ¿cómo salí? ¿Estuvo todo bien? Y pregunta cosas muy específicas de la cirugía. Entonces ese paciente ya tiene una conciencia y ya tiene una coherencia en lo que está preguntando y hablando. Si lo vemos así, aquí tendríamos un paciente completamente despierto y posteriormente a eso, un paciente anestesiado. Y en el paciente anestesiado podemos tener inconsciencia, conciencia conectada o conciencia desconectada. Una vez que terminamos este proceso, entonces iríamos a la recuperación. Y en esa recuperación podemos tener un delirio a la inmersión, un delirio posoperatorio o un deterioro cognitivo en el posoperatorio inmediato. Vamos a tener que entender entonces que el sueño y la anestesia, los mecanismos de la conciencia y los neurotransmisores implicados en el despertar juegan un papel muy importante en esto. Veamos. Para hablar de eso tendremos que hablar de sueño y anestesia. Y tendremos que compararlos porque el ciclo de sueño es algo que se repite cada 24 horas y que normalmente se compone de 5 etapas del sueño, ¿no? 4 no REM y una REM. Y este ciclo se repite más o menos unas 3 o 4 veces durante una noche de sueño. La diferencia con el estado anestésico y un estado de sueño es que en el estado anestésico no hay ciclos y es un estado monótono y estereotipado. De hecho, hay pacientes que refieren haber soñado bajo anestesia. Hay un artículo que habla precisamente de eso. Entonces, ¿qué pasa con un sueño fisiológico? Pues es un fenómeno de bottom up, o sea, es de abajo hacia arriba. Poco a poco el paciente va quedando inconsciente hasta que realmente queda dormido. En ese fenómeno de bottom up es porque hay una activación del ventrículo lateral preóptico. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos un bolo o una inducción rápida? Tendrá un impacto desde el tronco encefálico. Y al tener ese impacto desde el tronco encefálico, entonces tendríamos más o menos esto. Desconectamos inmediatamente al paciente, no lo hacemos como lo hacen en un sueño fisiológico, sino que lo desconectamos aquí y después poco a poco va estableciéndose la onda, pero vean cómo aquí precisamente esta alfa se ve muy, muy apagada, casi está unida con la delta, como si tuviera teta aquí, pero más bien está muy abajo. Vean, aquí está el rango de 10 Hz y esto lo tenemos por abajo, lo tenemos en unos 8 o 7 Hz. Y vean, poco a poco el paciente va llegando a esta parte que hubiéramos querido tener desde el inicio. Si no lo hubiéramos apagado aquí, probablemente hubiéramos tenido una mejor inducción al inicio. Esto es muy importante porque también nos habla de cómo va a recuperarse el paciente. Vean, por ejemplo, si lo hubiéramos hecho así, entonces a la mitad de camino probablemente hubiéramos mantenido todo el tiempo así, entonces la recuperación hubiera sido de esta manera. Ahora, hay un fenómeno muy importante que se llama inercia neuronal. Y este es un comportamiento biestable entre estado consciente, inconsciente o despierto y dormido. Y es tan importante que si no tuviéramos esta inercia neuronal, estando de la nada despiertos, nos podríamos quedar dormidos. Por eso es que es importante este fenómeno. Pero en esta parte de la inercia neuronal es un estado en el cual el cerebro trata de ahorrarlo más en energía. Entonces va a tratar de mantener siempre ese estado. Por esa razón, cuando estamos bajo una anestesia general, el paciente, a pesar de que ya hayan bajado las concentraciones que hubiéramos pensado,
el paciente todavía no va a tener una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque sigue en esa inercia neuronal, ¿no? Entonces, vean, en un sueño, normalmente en la inercia neuronal, aquí tenemos los somnógenos y aquí tenemos los activadores y aquí tenemos el potencial de membrana. Entonces, conforme van subiendo los somnógenos y van bajando los activadores, entonces el paciente llega a un estado donde queda dormido. Pero cuando los activadores empiezan a subir y los somnógenos empiezan a bajar, entonces el paciente se va a un estado despierto. Esto es como un modelo histérico o una histéresis del sueño. Tienen que subir uno y bajar el otro para que pueda mantenerse ese estado del paciente. Ahora, ¿qué neurotransmisores están implicados en el despertar? Bueno, aquí tenemos todos los neurotransmisores, pero vamos a señalar los más importantes. Primero tenemos noradrenalina. Este está activo siempre durante la vigilia. También tenemos la serotonina, que también está activa de manera importante durante la vigilia. La histamina también se encuentra muy activa durante la vigilia. Y la orexina también se encuentra muy activa durante la vigilia, así como la acetilcolina. Entonces, teniendo todo esto, podemos saber cómo se involucra esto durante un proceso anestésico. Veamos nuevamente durante la vigilia, el sueño no REM, el REM conectado y el REM desconectado. Los neurotransmisores involucrados los vamos a ver aquí. Y este va a ser el estado de actividad de las neuronas correspondientes a cada uno del tronco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí están los neurotransmisores. Veamos cómo en la vigilia la acetilcolina, la noradrenalina y la serotonina se encuentran activas, ¿no? Durante el sueño REM, la acetilcolina, perdón, en sueño no REM, la acetilcolina se encuentra inactiva, así como la noradrenalina y la serotonina. Pero en el REM conectado, vean cómo la acetilcolina está activa en algunos sitios. Y en el REM desconectado, la noradrenalina se encuentra muy activa. Entonces, esto nos va a hacer compararlo más o menos con el proceso anestésico. Aquí vamos a ver nuevamente esos mismos neurotransmisores y vamos a ver dónde se ubican para que vean cómo llega nuevamente a este estado de conciencia. Cuando no están activos esos neurotransmisores, bueno, pues entonces como Propofol, en el sitio GABA, que es el que vemos en verde, van a ver que se encuentra completamente inhibida esa conexión. Pero cuando empezamos con histamina, serotonina, noradrenalina y la acetilcolina, entonces eso hace que se vayan inhibiendo y tengamos nuevamente este proceso de despertar. Aquí mismo vamos a ver esos neurotransmisores y vamos a ver cómo todos estos, en este proceso de las proyecciones que promueven el despertar, tenemos todos los neurotransmisores implicados. Tenemos serotonina, orexina, histamina, noradrenalina y acetilcolina. Entonces esto nuevamente vamos a ver las teorías de la conciencia. Anteriormente solamente habíamos visto la teoría del espacio de trabajo global. Pero vamos a ver dos teorías más que nos van a poder ayudar a entender cómo es que se reconecta ese paciente una vez que terminamos un proceso anestésico. Tenemos la teoría de la información integrada, en la cual toda la información que tenemos se reconecta entre ellos y entonces ahí tenemos una conciencia. Cuando estamos en una sedación ligera, vean cómo esta conexión está limitada. Y en una anestesia general, pues no hay conexión. En la teoría del procesamiento recurrente, nosotros tenemos aquí una área donde está continuamente estimulándose y teniendo este procesamiento para poder llevar hacia la conciencia. Entonces, ¿qué pasa con esta teoría del Global Network Workspace? Bueno, es como si de la nada nosotros tuviéramos una conciencia que va a aparecer cuando el cerebro pueda compartir ampliamente entre muchas regiones la información que tiene directamente, ¿no? Entonces, tenemos aquí la información y esta información va a poder entonces transmitirla en todas las áreas que tenemos cerebrales. De esa manera, entonces, hace ese Global Network Workspace. Es como cuando una noticia se transmite en la televisión hacia todo el país. Antes era local, a lo mejor había salido nada más en el estado, pero cuando se transmite hacia todo el país, entonces eso se vuelve completamente consciente, se difunde esa conciencia. Ahora, la teoría de la información integrada. Aquí tenemos diferentes áreas que están recopilando información, pero pueden no estar conectadas entre ellas. Tienen que conectarse entre ellas para que esta información se integre perfectamente y entonces podamos adquirir la conciencia, ¿no? Es como si tuviéramos un rompecabezas y lo tuviéramos desarmado. Si está desarmado, pues no nos dice nada, pero hasta que juntamos todas las piezas,
en ese momento, entonces ya dice algo, ya tiene una imagen que nos representa algo. Así mismo con esta teoría. Y bueno, la teoría del procesamiento recurrente. Aquí están continuamente enviándose esa información de uno a otro nuevamente para que pueda integrarse. Entonces, surge cuando todas las áreas sensoriales del cerebro se comunican de ida y de vuelta. Hay un regreso también de esa información. Y entonces, como cuando platicas con alguien, para que pueda haber y entendimiento, tiene que haber ida y vuelta. Tú hablas, escuchas y nuevamente hablas de regreso. Entonces, en la recuperación de la conciencia, las áreas sensoriales vuelven a retroalimentarse y se recupera primero la percepción antes que el pensamiento complejo. Por eso es que primero podemos hacer que un paciente obedezca orden, nos escuche, pero todavía no integre un procesamiento complejo. ¿Cómo lo podríamos ver en esta parte, en este sitio del despertar, o cómo explicar el rock con estas teorías? Bueno, con el Global Network Workspace tenemos que despiertas cuando el cerebro comparte información globalmente, ¿no? Hay una difusión global y una respuesta. En esta tenemos que despiertas cuando tu cerebro vuelve a integrarse en toda su información. Hay una coherencia y hay una autoorganización. Y en esta teoría tenemos que despiertas cuando tus sentidos vuelven a comunicarse internamente. Hay un inicio de la percepción consciente. Ahora, ¿de qué nos sirve o qué importancia tiene conocer estas teorías para cuando llevamos a un despertar anestésico? Bueno, porque de esta manera, cuando nosotros sabemos cómo se va reconectando o estas teorías cómo explican esta reconexión, nos van a ayudar a prevenir, primero, que tengamos un delirio postoperatorio, porque vamos a tener una inmersión organizada, vamos a empezar a tener esa inmersión de acuerdo a cómo se fueran integrando todas las teorías del despertar, de tal manera que lo vamos a tratar de hacer muy similar a un sueño fisiológico. Ahora, ¿cómo lo vamos a integrar aquí? Vean. Quizá la parte del título es poco conveniente porque en realidad predecir el despertar pues es un poco difícil, pero lo más importante es saber cómo vamos a reconectar al paciente. Eso es lo que nos va a llevar a una adecuada inversión, porque pues para predecir tenemos a todos ellos, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es reconectar. Entonces, ¿cómo reconectamos? Primero, bueno, en un sueño REM tenemos sincronía lenta, desconexión sensorial parcial, hay ondas delta. En un sueño REM tenemos activación cortical con parálisis motora. Hay ondas teta y beta. En la anestesia general podemos tener una supresión talamocortical dosis dependiente. Entonces tenemos ondas delta, alfa, pero si excedemos de la dosis podemos llegar a tener un burst suppression, ¿no? Y en la recuperación de la anestesia tenemos una recuperación de la conectividad y un arousal progresivo. Entonces hay una reactivación de esa vía endógena, de esos neurotransmisores de los que hablábamos. Entonces retorno de alfa y de beta se van desapareciendo para regresar nuevamente. Así que, ¿cómo explicaríamos en este punto las teorías de la conciencia para explicar la recuperación de la anestesia? Con la teoría del procesamiento recurrente, las áreas sensoriales reanudan el diálogo interno, o sea, hay un feedback en esto. Y es el primer paso perceptual para el despertar. Posteriormente, la información en el Global Network, la información se difunde globalmente y el cerebro vuelve a estar en red y el paciente puede responder y reportar. Entonces, hasta aquí el paciente ya nos obedece órdenes. Pero para que el paciente tenga esta coherencia al hablar, tendríamos que tener ya la información integrada. Entonces, el cerebro recupera toda esa capacidad de integrar y entonces ya se vuelve consciente y coherente. Entonces, ¿qué pasaría cuando nosotros integramos todo esto? Cuando nosotros tenemos conciencia, en conciencia hay una inhibición GABAérgica y hay una desconexión talamocortical. Por lo tanto, los GABA están aumentados. No hay una teoría asociada a esto. Cuando hay un reacoplamiento sensorial, entonces reaparece la retroalimentación sensorial. Aumenta glutamato, aumenta acetilcolina. Aquí entonces entraría de Recurrent Processing Theory. En una difusión global ya hay una comunicación frontoparietal, un momento de noradrenalina y dopamina. Aquí entraría de Global Network Workspace. Y una vez que hay una integración y una autopercepción, entonces ya tenemos una conciencia cortical sostenida, aumento de la orexina e histamina. Y entonces aquí se involucra de Information Integration Theory.
Esto es muy importante, sobre todo que veamos esta parte de los neurotransmisores, porque muchas veces medicamentos que empleamos durante el proceso anestésico pueden estar bloqueando precisamente estos neurotransmisores. Entonces vamos a tener un retraso en esa inmersión por un bloqueo de estos neurotransmisores. Entonces, tenemos que despertar, es un fenómeno activo. ¿Sí? La calidad del despertar va a depender primero de recuperar la integración cortical y posteriormente la conectividad, porque tendremos que estar íntegros en la corteza para que después exista esa comunicación tálamo-cortical. Posteriormente, ya que tenemos esa conexión, ya tenemos una capacidad de respuesta. Y entonces el despertar se produciría con unas concentraciones plasmáticas o concentraciones en sitio efecto mucho menores que las que se utilizaron para la inducción. Y esto debido a la inercia cerebral. ¿Cómo podríamos optimizar el despertar? Pues tendríamos que hacerlo secuencial primero. Primero que tenga conciencia, o sea, que existe una conexión córtico-cortical. O sea, que los medicamentos que estemos empleando, que estén bloqueando esa corteza, estén completamente por abajo de su concentración que nos permita tener esa conciencia. Posteriormente, tener una conectividad. Y una vez que tenemos esa conectividad tálamo cortical, entonces podremos dar órdenes al paciente para que tengamos una capacidad de respuesta. Entonces la secuencia tendría que ser conciencia, conectividad y capacidad de respuesta. Entonces la conciencia pues es una experiencia subjetiva. La conectividad ambiental es la que describe esa conexión de la conciencia con el mundo exterior y nos permite experimentar estímulos externos. Y la conciencia ya pues puede estar conectada o desconectada. Por ejemplo, cuando soñamos estamos desconectados, ¿no? Y cuando despertamos ya es una conciencia conectada. Pero siempre fue conciencia. Es, por ejemplo, cuando están ustedes durmiendo y de repente un ruido externo se mete a ese sueño y es un ruido ambiental el que se metió al sueño, ¿no? Ahí tendremos una conciencia desconectada, pero tenemos ese estímulo. Y bueno, los conceptos de conciencia, conectividad no se van a tener que difundir con esas palabras como si describieran la complejidad de eso. Y la capacidad de respuesta se va a dividir aún entre el comportamiento espontáneo dirigido a objetivos o seguir una orden. Hasta aquí sería solo capacidad de respuesta. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos ejemplificar un poquito más? Esto siempre se los digo a los residentes. Imagina que tú llegas de la guardia y llegas muy cansado. Más o menos a las 4 de la tarde llegas a tu casa. Entonces, llegas tan cansado que prefieres dormir antes que bañarte o comer algo. Entonces, te duermes y definitivamente a las 7 de la noche aproximadamente abres los ojos y ves luz en la ventana. Entonces, tú ves luz en la ventana, pero esa luz ya está muy tenue. Y lo primero que haces es asustarte, ves el reloj y dices son las 7, pero no te fijas las 7 qué. Entonces, rápidamente te levantas pensando que se te hizo tarde para la guardia siguiente. Pasan unos segundos y te das cuenta que en realidad lo que pasó que dormiste en un periodo de 3 horas, no te quedaste dormido hasta el día siguiente, no se te hizo tarde, sigue siendo el mismo día. Aquí, ¿qué pasó? Que primero tuviste una respuesta al medio, respondiste a los estímulos, al estímulo visual, antes de tener una conciencia, antes de que tu corteza se diera cuenta que seguías en tu cama, en tu casa, y era el mismo día en el que te habías dormido. Esto mismo podría pasar con un paciente de unos 70 años, como el caso que pusimos al inicio, y entonces este paciente primero lo estimulas, existe esa respuesta a estímulos, pero sigue bloqueada la corteza cerebral, entonces el paciente no sabe dónde está, no se ha dado cuenta de dónde está, no puede percibir ni siquiera qué día es y ya está respondiendo a estímulos. Eso a cualquiera le causaría un delirio en la inmersión. Entonces, por eso es importante que esa inmersión la hagamos de manera ordenada. Entonces, tener una conciencia primero, posteriormente tener esa conectividad tálamo-cortical para que tengamos una adecuada respuesta. Entonces, nuevamente, suspendemos medicamentos que bloquean la corteza
Posteriormente, mantenemos medicamentos que bloqueen la conexión tálamo-cortical hasta que estén seguros de que ya tenemos la corteza liberada, o sea que ya hay conciencia. Y una vez que tengamos eso, pues entonces podemos hablarle para que tengamos una respuesta a los estímulos. Y si por alguna razón hay un riesgo de delirio o hay datos de delirio y se puede emplear medicamentos que bloqueen la conexión tálamo-cortical hasta que pase el efecto de los que bloquean la corteza, hagámoslo. O sea, aquí van a tener que echar mano de todo su arsenal de medicamentos que ya conocen y la manera en la que funcionan los medicamentos en el cerebro para que lo hagan. Normalmente en una plática a mí no me gusta hablar como de este medicamento lo debes de emplear para una emergencia ordenada, este medicamento lo tienes que suspender, porque me gusta más que ustedes analicen, bueno, ¿qué medicamento podría yo usar aquí, en este punto, para bloquear esa conexión tálamo-cortical, en lo que espero que el medicamento que está actuando sobre receptores GABA y me está bloqueando la corteza se elimine? Supongamos que aquí use un medicamento más, además de Propofol, que me bloqueó la corteza por más tiempo de lo que Propofol me lo hubiera bloqueado. Entonces, no voy a tener este desbloqueo de la corteza, y al momento en el que yo suspenda el medicamento que me tiene bloqueada la conexión tálamo-cortical, voy a tener la respuesta al medio, pero voy a seguir con un bloqueo de la corteza, por lo tanto no va a haber conciencia. Entonces, ¿qué medicamento podría emplear yo aquí para que continúe bloqueada esta conexión en lo que se libera el medicamento que emplea aquí? ¿Sí? Es muy importante que lo analicemos así. Pero bueno, si ustedes quieren profundizar un poquito más y saber un poquito más referente a esto de la TIVA, los invito aquí a TIVA México, donde van a participar precisamente un Focus, ya habíamos platicado con ellos, van a estar ahí. Y bueno, para que los puedan visitar también en el stand. Si en alguna de estas charlas hay un residente escuchando y le interesa presentar algún trabajo porque a lo mejor ya hace TIVA y, y pues le gustaría difundirlo, ¿cómo lo hacen? No todo tiene que ser la TIVA más avanzada a cómo lo hagan. Aquí hay unos trabajos libres que ustedes pueden presentar. Si ustedes escanean este QR que está aquí abajo, los va a mandar directamente a un enlace para que puedan entonces platicar con el equipo organizador de los trabajos libres y los puedan orientar incluso para que ustedes lo presenten de la mejor manera o sepan si ese trabajo al que tienen ustedes ganas de presentar funcionará para este proyecto. Con este QR los manda directo a la página para que ustedes puedan inscribirse a TIVA México. Y bueno, por último, este editorial a mí me gusta mucho. Es un editorial que se presentó en un periódico y era una carta al editor, ¿no? Y decía, tuve mi primera cirugía correctiva debido a una parálisis infantil en 1949 y la factura del anestesiólogo fue de $400. Mi madre estaba horrorizada, pero mi padre la calmó cuando dijo, probablemente fueron $50 por el procedimiento, pero con gusto yo pago $350 porque él sabía cómo despertarla. Entonces, esto es bien importante. Por lo tanto, espero que echen mano, que les haya quedado algunas dudas de cómo poder buscar esos medicamentos y organizar ese despertar del paciente. Yo estoy aquí a su disposición. Cualquier cosa que tengan duda, pregunta, pueden mandarme un correo y con gusto yo les envío de regreso. Excelente plática, doctor. Estoy seguro de que a todos nuestros participantes les será de gran utilidad en su día a día. Nuevamente, muchas gracias por su participación y para más información, por favor, escanea este QR o recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de las próximas ponencias. Hasta la próxima.